¿De quién proviene la iglesia? Indudablemente que la Biblia dice que la iglesia proviene de Cristo. Y dice Juan 1, 11, 13. La iglesia proviene del corazón de Dios y engendrada por el Hijo Jesucristo. Juan 1, 11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que lo recibieron, ¿quiénes lo recibimos? Todos los que no somos judíos. Si alguien pregunta, no comprendo eso mucho de judíos y gentiles, sencillo, levante la mano un judío esta mañana. Levante la mano un hebreo. Si usted no es judío, si usted no es hebreo, usted es gentil. Entonces dice que vino a lo suyo, vino a la casa de Israel, pero ellos no le recibieron, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos. La iglesia proviene de Dios. Cuando usted y yo no calificábamos en el proyecto de Dios, cuando usted y yo no entrábamos en el proyecto de Dios, pero por cuanto recibimos a Jesucristo, por cuanto nosotros lo aceptamos, ahora se nos dio la potestad de convertirnos en hijos de Dios. Y el 13 es el que me gusta para este punto: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Por lo tanto, la iglesia, escuche, no viene de una cultura judía. La iglesia no viene de una religión judía. Tú no eres una ramificación de una cultura o un culto judío. Tú vienes de Cristo. Tú has sido engendrado por Cristo. Tú vienes de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que quiere decir? Versículo 13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Sin duda que en Cristo hay una nueva creación. Porque cuando Dios levanta a Adán y le dice: fructificad, multiplicaos, ¿de dónde viene Eva? De carne, de la carne, de los lomos, del costado de Adán. ¿De dónde viene la familia de Noé? De los lomos de Noé. ¿De dónde surge Israel? De los lomos de Abraham. Pero la iglesia no viene de ningunos lomos, de ninguna simiente humana. La iglesia es engendrada por Dios. Diga aleluya. Diga amén. Dile al que está a tu lado: están hablando de mí. Este tema tiene que interesarle mucho a usted, porque estamos hablando de usted. Dile a tu vecino: están hablando de mí. Están hablando de mí. Léalo. Versículo 13. ¿Cómo dice? Los cuales no son engendrados de sangre. Lo que significa que no tengo genética humana. Lo que significa que mi ADN no viene de un hombre. Lo que significa que la creación de la iglesia, repito, no viene de una cultura ni de una subcultura judía. Dice: sino de Dios. Por eso entonces Cristo dice: el nuevo
nuevo Adán, el segundo Adán, dice: edificaré mi iglesia. ¿De quién proviene la iglesia? Del corazón de Dios, engendrada por el Hijo. Nótese que Cristo no dijo, Jesucristo no dijo: edificaré la iglesia de Israel. Edificaré mi iglesia. No dijo: edificaré la iglesia de Israel. Tampoco dijo: de Israel haré una iglesia. ¿Lo comprende? En algunos lugares, escuche, yo no estoy hablando mal de Israel. Yo estoy declarando, como dijo Pablo en su carta a los Corintios, estas cosas sucedieron para que la iglesia no cometa los mismos errores que cometió Israel. Algunas iglesias están casadas con Israel. Tienen danzas árabes en el culto. Tocan música árabe en el culto. Quieren vestirse como las mujeres se visten en Israel. Porque si tocan música árabe, sienten que la unción fluye más. Algunos están orando para que Dios restaure los muros caídos de Israel. Usted y yo debemos orar por Israel, de la misma manera que debemos orar por Haití, con el mismo amor que tenemos que orar por África. Hay una palabra, sí, una cosa es imitar a Israel y otra cosa es maldecir a Israel. Pero Cristo no dijo: edificaré la iglesia de Israel. Tampoco dijo: haré de Israel una iglesia. Dijo: edificaré mi iglesia. Voy a levantar mi pueblo. Voy a levantar un pueblo donde yo pueda dejar mi autoridad, donde yo pueda colocar mi conocimiento, donde yo pueda colocar mi palabra, la revelación, el rema. Necesito levantar una iglesia porque Israel no ha recibido el conocimiento. Y me gustan los peros de Dios. Y dice la Biblia: consigo 3 peros de Dios en su proyecto bien interesante. El primer pero que consigo, lo consigo con Noé. Cuando Adán fracasa, dice la Biblia: pero Noé halló gracia. Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia. La palabra Noé significa reposo. La palabra Noé significa descanso. Cuando Dios consiguió a Noé, reposó, descansó, porque dijo: he encontrado un hombre que a través de él puedo continuar mi proyecto. ¿Cuál es el proyecto? Llenar la tierra de mi gloria, de mi conocimiento, establecer en la tierra mi gobierno, mi reino. Por eso dice que halló gracia a los ojos de Dios Noé. Resulta que Noé fracasa y dice la palabra en Génesis 12:1: pero Jehová le había dicho a Abraham. ¿Qué es lo que significa esta palabra pero? Los peros de Dios significan una intención ante una situación. Los peros de Dios son la intención de mejorar una circunstancia presente. Voy a repetir eso. Los peros de Dios significan la intención de mejorar una situación presente, mejorarla, pulirla, perfeccionarla. Y dice: pero le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, porque de ti voy a hacer una nación. Y en Efesios 2, capítulo 2, versículo 4 dice: pero Dios, léalo conmigo, 1, 2, 3. Pero Dios, que es rico en misericordia,
por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Versículo 6, y juntamente con Cristo nos resucitó, sentar en lugares celestiales. El otro pero de Dios será la iglesia. El otro pero de Dios será la iglesia. Pero edificaré mi iglesia, mi pueblo, mi gente. Aleluya. Entonces estamos diciendo de quién es el fundamento, de quién proviene la iglesia. Él hizo la iglesia. Jesús crea la iglesia. La tercera pregunta: ¿quién es el fundamento de la iglesia? Vean cómo dice Mateo 16. Allí se ve claramente quién es el fundamento de la iglesia. Pregunto, ¿qué es un fundamento? No se puede edificar, no se puede construir ninguna casa si primero no se hace el fundamento. Mientras más grande es el edificio, más fuerte debe ser el fundamento. ¿Qué pasa si se construye una casa, un edificio sin fundamento? ¿Qué puede pasar? Tarde o temprano se va a caer. ¿Por qué? Porque tenía problemas en el fundamento. Y dice la Biblia que el Señor dijo: tú eres Pedro, y sobre este fundamento, escuche, sobre esta roca, sobre este fundamento edificaré mi iglesia. Por eso es que el fundamento de la iglesia no es Pedro, como algunos han tratado de decir. Si el fundamento de la iglesia hubiese sido Pedro, ¿dónde estuviese la iglesia? Porque dice que provenimos de Dios, que hemos sido concebidos, engendrados no de carne, no de hombre, no de varón, sino de Dios. Por lo tanto, el fundamento de la iglesia es Cristo. El fundamento de la iglesia no es un hombre. Él dijo: sobre esta roca, sobre este fundamento edifico mi iglesia. Por lo tanto, la iglesia está fundamentada en Él, no en una cultura judía. Tú no tienes una religión. Tú no eres una subcultura de una nación. Tú eres la iglesia de Cristo y Él es tu fundamento. Y dice la Biblia: sobre esta roca. ¿Cuál roca? ¿Cuál es el fundamento entonces? El fundamento es la revelación de conocer el Cristo. Escuche, ¿cuál es el fundamento? El fundamento es la palabra de la revelación del Cristo. Analice el contexto de ese texto. Jesús les pregunta: ¿quién dice la gente que soy? Y dice que sus discípulos, en plural, le respondieron: Señor, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Juan el Bautista, y otros dicen que eres un profeta más. Y Jesús les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y dice que solo uno contestó. En la primera pregunta contestaron todos. En la segunda pregunta solo uno contestó y le dijo: tú eres el Cristo. No le dijo: Señor, por favor, tú eres Jesús de Nazaret. ¿Qué pasa con esto, muchachos? Me suena peor. Eso es lo que hay. Gracias por estar con nosotros.